El pueblo de Israel o los hebreos estaban escapando de la esclavitud por indicaciones de Dios a través de Moisés. Y probablemente cuando el pueblo estaba saliendo era más o menos la medianoche. Había una oscuridad tremenda. Sin embargo, pues es el momento cuando Faraón y el pueblo egipcio decidieron ya no más, váyanse, salgan, y los expulsaron. También podríamos decir que no estamos hablando de Moisés y Aarón solamente. Estamos hablando de, la Biblia dice, 600,000 varones, hombres, que si sumamos las mujeres más los niños, no podría ser un grupo menor de 2,5 millones a 3 millones de personas. Y es el grupo que salió en una forma correcta, ordenada. Porque quien estaba guiando todo esto, por supuesto, no era Moisés, era Dios. Hay algunas indicaciones que encontramos en la Biblia para poder afirmar esto. En primer lugar, si vamos al libro de Éxodo, desde los primeros capítulos hasta el capítulo donde estamos, capítulo 14, vamos a encontrar que por lo menos Dios declara que los hebreos es su pueblo, por lo menos 20 veces. Esta frase, mi pueblo, la vamos a encontrar por lo menos 20 veces. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es: los hebreos, ese grupo de personas que han estado esclavos por 400 años, es mi pueblo, son míos, me pertenecen. Y hermanos, diríamos que la situación es más o menos igual a la que vivimos en el cristianismo en la actualidad, porque muchos de nosotros hemos conocido a Cristo cuando éramos ya personas adultas. He conversado con algunos que han aceptado a Cristo a los 40 años, a los 50 años, a los 60 años. Lo que pasa más bien es que cuando han recibido a Cristo, y tal vez ellos traían en su mente la idea de que a partir de ahora no voy a tener problemas porque tengo a Cristo en mi corazón. No es así. Porque si el enemigo te ha dominado por 20, 30, 40, 50 años, ahora que le recibes como tu Salvador personal, ¿piensa que se va a quedar con los brazos cruzados y que te va a decir, bien, has aceptado a Cristo, que te vaya bien? De ninguna manera. Por eso es que muchos de nosotros, después de aceptar a Cristo, tuvimos algunos problemas en la vida. Y lo que vamos a ver de repente en esa semana, la siguiente semana y 1 o 2 semanas más, son precisamente los obstáculos que los hebreos tuvieron después de salir de la esclavitud. Pero a la vez también son obstáculos que nos van a dejar ver la grandeza de nuestro Dios. Porque si te das cuenta de lo que hemos venido estudiando hasta ahora, el afán de Dios era que su pueblo lo conozca. Hay que recordar que han estado 400 años en la esclavitud, en un país idólatra, pagano, donde no sabían nada de Jehová. Disculpe, no sabían nada de Jehová. Es más, si usted recuerda lo que hemos estudiado, una de las preguntas que hay en el libro de Éxodo es: ¿quién es Jehová? Es más todavía, Moisés mismo le va a decir a Dios: y si me dicen quién, ¿qué le voy a decir? Y es ahí donde Dios le dice: yo soy el que soy. Porque el pueblo de los hebreos había estado en esclavitud por tantos años. Y ahora Dios los está librando. Igual también nosotros, que hemos estado
en el mundo, esclavos del pecado por tantos años. Ahora, al salir, lo más probable es que vean algunas dificultades, que no van a ser mayores, pero algunas dificultades. No sé si todavía lo siguen haciendo los consejeros, pero les he pedido a los consejeros de la iglesia que cuando conversa con una persona le entreguen un sobre donde hay también una carta que yo les escribo. Y lo que le pido en esa carta precisamente es: a partir de ahora, pues el enemigo te va a molestar. No está contento con tu decisión. Quien está feliz es Dios. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Quien estamos felices somos nosotros. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El diablo no está feliz con tu decisión de ninguna manera y te va a estorbar. Sin embargo, pues qué importante es que sepas que Dios quiere que tú le conozcas, no así en una forma milagrosa o que pues de cuento ni nada por el estilo, más bien de la siguiente manera. Mira por favor lo que encontramos aquí en capítulo 14, al final, los versículos 30 y 31. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo que temió a Jehová. ¿Y qué? Creyeron. Temió y creyeron a Jehová. Y a Moisés su siervo. Y ahí está. Ahora, cuando hablamos de Moisés, no solamente pues estamos hablando de la persona de Moisés. En el Nuevo Testamento podríamos decir que cuando se habla de Moisés estamos hablando del Antiguo Testamento, del tiempo de las leyes, la escritura en aquel entonces. Y Dios quiere que sea así ahora, que tú y yo creamos en Él, que tú y yo creamos lo que la Biblia dice, que cada vez que tenemos alguna dificultad podamos recurrir a este manual para que lo conozcamos mejor y tengamos más confianza en Él. La siguiente cosa que podríamos decir en cuanto a estas cosas previas, lo que sucedieron antes de que crucen el Mar Rojo, es que Dios le dice a Moisés: he descendido para salvar a mi pueblo. ¿Quiere verlo, por favor? El capítulo 3 del libro de Éxodo. Capítulo 3 del libro de Éxodo. El versículo 8 dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿Cuál es la declaración de Dios aquí? He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y ahí está. ¿Qué es lo que hizo Dios? Pues no solamente reclamó a los hebreos: es mi pueblo. ¿Qué hizo? Descendió para sacarlos, para librarlos. Oh, hermanos, eso es precisamente lo que hizo Dios con relación a nosotros. Dejó su trono de gloria para venir a este mundo y morir en la cruz del Calvario, ocupando tu lugar y mi lugar, para rescatarnos, para salvarnos. Descendió para salvarnos. Oh, hermanos, qué precioso es saber que de tal manera nos ama Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la siguiente cosa que podríamos considerar, aparte de que reclama que los hebreos son su pueblo, que Él dice he descendido para librarlos, también podríamos encontrar aquí otra declaración más
capítulo 13, el versículo 17. Entonces, aparte de que él reclama que es su pueblo, y aparte que él reclama o nos dice que él descendió para librar a su pueblo, mire lo que encontramos aquí en este versículo. Nos va a decir que él es quien los lleva, quien los rescata, quien los guía. En otras palabras, pues no solamente él vino para salvarlos, sino que también nos está guiando hasta introducirnos a la tierra prometida. Para nosotros, la misma gloria de Dios. Ahora, hermanos, en este cuadro a mí me enternece de una forma muy especial, porque Efesios nos dice que, habiendo escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y habiendo creído en Él, fuimos sellados. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, pues el día que yo acepté a Cristo, el día que tú aceptaste a Cristo como Salvador personal, Dios puso una marca en nosotros. Porque somos su pueblo. Ahora permítanme darles una ilustración que de repente no es muy agradable, pero vale la pena que lo hagamos. ¿Se acuerdan ustedes del tiempo de los vaqueros, del tiempo de las haciendas, del tiempo de la vida en el campo, cuando había mucho ganado en el campo? ¿Cómo sabían que esa res le pertenecía a fulano de tal? ¿Cómo sabían? Por la marca, ¿no es cierto? Por la marca, ¿sí? Ahora, ponerle marca a una res, ¿era gracioso? ¿Era fácil? Especialmente para la res. ¿Sería algo chistoso que le ponga una marca? No, de ninguna manera. Según lo que leemos, pues es que la marca que le iban a poner ya estaba en un hierro, un fierro. Este fierro lo ponían en un brasero donde calentaba hasta ponerse al rojo vivo, y después de eso, pues, la ponían en alguna parte del cuerpo de la res. Y a partir de ahí, pues, nadie podía confundirse. Esa res le pertenece a fulano de tal. Si esa res estaba perdida por algún lugar, pues simplemente veían la marca y lo que hacían en aquel entonces era llevarla donde su dueño, porque tenía una marca. ¿Que le dolió? Sí, desde luego, pero sabían quién era su dueño. Habiendo escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A partir de ahí, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, el diablo dejó de ser nuestro dueño. El diablo dejó de ser nuestro amo. El diablo dejó de manipularnos como él quería manipularnos. Porque a partir de ahí, Dios es nuestro dueño. Él nos guía y Él nos protege. Él nos protege. Qué importante es, mis queridos amigos, que entiendas esto, porque tal vez tú no entiendes mucho acerca de la esclavitud, porque no vivimos en tiempos de esclavitud. Es más, nosotros los peruanos, cuando cantamos nuestro himno nacional, comenzamos cantando ¿cómo? ¿Somos qué? Libres. Y en esos días, cuando pues el asunto del deporte estaba más efervescente que nunca, pues hemos visto a la gente pues cantando con mucha fuerza, a los jugadores cantando con bastante fuerza, que no lo veíamos así hace mucho tiempo.
Y en algunos casos hasta llorando porque cantamos somos libres. Y es lo que sucede con el caso de cada uno de los que hemos recibido a Cristo como Salvador personal. Tú tal vez digas, bueno, yo nunca he sido esclavo de nadie. Es lo que tú piensas. Pero te podría mencionar simplemente algunas cosas para que veas que el diablo era tu amo, tu dueño. Como por ejemplo, ¿cuántas veces has querido dejar el cigarro? ¿Has podido? ¿Cuántas veces has querido dejar la grosería? ¿Has podido? ¿Cuántas veces has querido dejar el asunto de la inmoralidad como por la pornografía, por ejemplo? ¿Has podido? ¿Cuántas veces has querido apartarte de tus amigos que están haciendo cosas incorrectas? ¿Has podido hacerlo? Usted, mi querido amigo varón, que de repente tiene una esposa y tiene hijos, ¿cuántas veces les ha prometido cosas? ¿Ha podido cumplirlas? Porque han habido otras cosas que de repente usted pues las ha tomado con mayor seriedad que el no mentir a su familia. Simplemente te muestro de que aunque de repente tú vives en esta época y cantamos somos libres todavía, si no tienes a Cristo como Salvador personal, eres esclavo. Es más todavía, el mismo Señor Jesucristo nos va a decir, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Pero cuándo? Cuando el Hijo te hace libre. Te invito en esta ocasión a considerar seriamente tu situación. He mencionado algunas cosas, pero seguramente podría seguir mencionando cosa tras cosa de la cual tú no has podido o no puedes librarte, porque el Hijo no te ha hecho libre todavía. Cristo, el que descendió para librar a su pueblo. La siguiente cosa que quisiera que entendamos rápidamente es que, pues, el pueblo había salido, como dije, casi a medianoche. Y Dios los ha llevado, los está llevando. No es que el pueblo escogió ese camino, no. Dios los llevó por ahí. Pero no era un camino establecido. No había una ruta que era utilizada por muchas personas, no. Ahora el pueblo se encuentra entre los egipcios y el Mar Rojo. Si seguían avanzando, iban a encontrar ahí el Mar Rojo. ¿Pero quién los llevó por ahí? Dios. Dios los llevó por ahí. No fue Moisés. Un poco más adelante el pueblo va a reclamarle a Moisés que no habían sepulcros en Egipto, que nos ha sacado a este desierto para que muramos, porque la situación era difícil. Pero Dios los había llevado por ese lugar, porque Él los iba a proteger, Él los iba a cuidar. Vamos rápidamente al capítulo 13, por favor, capítulo 13, y vamos a leer los versículos 21 y 22. Versículos 21 y 22. El versículo 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna, disculpe, en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Hay dos lecciones que para nosotros es importante aquí. ¿Cuándo somos iglesia? ¿Cuando nos reunimos? ¿O todos los días? ¿Cuándo somos responsables de la tarea, de la gran comisión
¿Solamente los domingos o todos los días? ¿Cuándo tenemos que hacerlo? ¿Solamente en días especiales o todos los días? Pues todos los días, de día y de noche. Yo tengo buen sueño, gracias al Señor. Me acuesto y por la misericordia del Señor no ronco, así que ni mi ronquido me despiertan. Pero de vez en cuando por ahí me despierto por alguna razón, yo puedo acudir a mi Señor en oración. Porque soy su hijo de día y de noche. Porque Él me está guiando de día y de noche. Porque Él me está llevando a donde Él quiere llevarme, de día y de noche. Y qué interesante lo que hemos leído aquí en el versículo 21, que Dios lo estaba guiando a través de una columna de nube y a través de una columna de fuego. Si usted puede ver, estas son figuras precisamente del trabajo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento con relación a nosotros. Ok, nosotros entonces podemos ver aquí algunos cuadros que son sumamente valiosos para nosotros los creyentes. Vale la pena que, ya que estamos haciendo la comparación entre el pueblo hebreo y nosotros como cristianos, tengamos en consideración también algunos asuntos que son importantes. Al comienzo hemos dicho que la multitud no era menos de 2,5 millones a 3 millones de personas. Así lo dicen los historiadores y los que han estudiado el caso y indudablemente que así tendría que ser. Por otra parte, Dios los estaba llevando por un desierto, como ya lo acabamos de mencionar, pero a la vez también ellos estaban huyendo. El libro de Éxodo utiliza la expresión, la palabra huir. Estaban huyendo de Egipto, el país con el ejército más poderoso del mundo, con el material bélico más moderno de aquel entonces, cuyo rey era un rey que se había puesto terco delante de Dios y que Dios tuvo que enviar plaga tras plaga hasta cumplir con lo que él había dicho de matar a su primogénito. Y fue recién cuando los primogénitos de Egipto murieron, cuando este faraón los dejó salir. Pero luego, después de un rato, reaccionó y dijo: ¿pero qué hemos hecho? Hemos dejado que los hebreos se vayan y ahora estamos sin esclavos. Y fue por eso que reaccionó. Nos va a decir también que de inmediato él buscó su ejército y buscó los mejores carros que tenía con la mejor artillería que tenía y se fue detrás de los hebreos. Oh, hermanos, la situación, por supuesto, del pueblo no era fácil. Hay que recordar los años de esclavitud que tenían o habían tenido. Y, desde luego, también hay que recordar que había sido un pueblo esclavo, no un pueblo guerrero, no un pueblo que sabía pelear. Era un pueblo esclavo. Si usted quiere ver el grado de esclavitud, ¿por qué Moisés mató al egipcio? Porque los egipcios estaban abusando de los hebreos. Si leemos los primeros capítulos del libro de Éxodo, vamos a encontrar que el pueblo gemía
Y por eso es que Dios descendió para librarlos. No era un pueblo que sabía pelear. Y ahora Dios los lleva por un desierto. Y ahora la situación se pone difícil porque hay un mar allá y hay un ejército atrás. Pero hemos leído que lo que hizo Dios fue guiarlos con una nube de día y una columna de fuego de noche. Lea por favor ahora en el capítulo 14. Capítulo 14. Y vamos a leer los versículos 19 y 20. Todo el capítulo es interesante, pero lea los versículos 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, es decir, para los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche, ¿qué? Nunca se acercaron los unos a los otros. Es decir, nunca se acercó los egipcios al pueblo de los hebreos. ¿Por qué? Porque Dios estaba protegiendo a su pueblo. Ahora, hermanos, como les dije al comenzar, tal vez tú eres un nuevo creyente y estás pasando por alguna dificultad. Les dije también que he conversado con algunos nuevos creyentes cuando me han dicho, antes cuando no conocía a Cristo no tenía estas cosas, estos problemas, pero ahora desde que conozco a Cristo han surgido una serie de dificultades en mi vida. Y yo no les digo que es mentira, porque no es mentira, es cierto. Pero ¿por qué surgieron? ¿Para qué surgieron esos problemas? Si Dios me está guiando y Él sabe mejor que nadie por dónde debe guiarme, y si Él me está protegiendo, ¿y quién mejor para protegerme que Dios? ¿Por qué me están pasando estas situaciones? Pues simplemente porque es elemental que le conozcamos a Él, quién es nuestro Dios, la capacidad, el poder de nuestro Dios, el amor de Dios para con nosotros. Creo que el Salmo 23 es muy conocido por todos nosotros los creyentes, especialmente el versículo 4, ¿no? ¿Qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Oh hermano, si estás pasando por alguna situación un poco complicada, vale la pena que la primera cosa que recuerdes es, Dios está conmigo. Quiero explicarte esto rápidamente. Dios, cuando nos salvó, y tú puedes ver en el Nuevo Testamento, no nos promete una vida de color de rosa. No. No nos promete una vida sin problemas. No. No nos promete que no vamos a tener algunas situaciones difíciles en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra esposa o nuestros hijos. No. Más bien nos advierte y nos va a decir que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, somos de Él. Y que vamos a tener serie de situaciones, porque el ladrón no viene sino para robar, para destruir y para matar. Y está hablando del diablo. Y más adelante nos va a decir, velad, porque el diablo, cual león rugiente, está alrededor buscando a quien devorar. Oh hermanos, qué valioso es que entendamos que va a haber situaciones, pero tú estarás
conmigo. El Señor va a estar con nosotros siempre. Desde luego que nos gustaría de repente que no hayan dificultades, pero si no las hay, por lo general nos perdemos la experiencia de haber vivido momentos cuando hemos sentido y hemos disfrutado y hemos visto la presencia de Dios en nuestra vida. Los problemas vendrán, pero hay una cosa: entre el enemigo y el pueblo de Dios, Dios está para cuidarnos. Te explico esto de otra manera. Es decir, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, la Biblia dice que hemos muerto al pecado. No que no pequemos, sino que ya hemos muerto. El pecado no tiene la fuerza que tenía antes para nosotros. Ni las consecuencias del pecado vamos a sufrirlas, porque Cristo ya pagó por todo eso. ¿Pero de qué se nos advierte? De las tentaciones. Las tentaciones están ahí de continuo. ¿Qué es lo único que puede hacer el diablo? Es tentarnos. Y nos va a tentar de continuo. Por eso que también leemos en el Nuevo Testamento que no hay tentación que sea más allá de lo que un ser humano puede resistir. No hay tentación que no sea humana, dice la Biblia. Pero también afirma: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir. Ahí está el Señor para protegernos. Oh, hermanos, qué importante es que nosotros veamos estos cuadros de Israel saliendo de la esclavitud, pero no como una simple historia, un cuento para contar a los niños, sino más bien como eso es lo que hizo Dios con ellos, eso es lo que hace Dios conmigo y eso es lo que hace Dios contigo. Que aprendamos a conocer a nuestro Dios y a confiar en Él. Voy a rogarles que nos pongamos de pie, por favor, para terminar en oración. Tal vez hay con nosotros alguna persona que aún no conoce a Cristo como Salvador personal. Tal vez tú estás visitándonos en esta oportunidad y precisamente quieres ser librado por el Señor de alguna situación en tu vida. Y si tal vez no hay ninguna esclavitud de las que hemos mencionado en esa ocasión, de todos modos la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la única manera de poder ser un hijo de Dios es creer y recibirle a Él. San Juan nos va a decir: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi invitación en esta ocasión es: recibe a Cristo en tu corazón, acéptale como tu Salvador. Dios te ama y envió a su Hijo unigénito a este mundo para salvarte a ti. Habrá alguien que levantaron su mano y dice: pastor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón en esta mañana o en esta tarde ya. ¿Habrá alguien? Solamente levanta tu mano, quiero orar por ti, ¿sí? Especialmente las personas que nos están visitando. Tal vez en esta ocasión tú estás entendiendo esto, que el único que te puede salvar es Dios, no hay otro. No es tu religión, no es la formación que tú has tenido, no es tu dinero, menos tus obras. El único que puede hacerlo es Cristo. Para nosotros, hermanos en Cristo, ya como que conocemos a Cristo como Salvador personal, pues quiero hacerte una invitación también muy especial. Que no conozcas a Dios desde lejos. Es decir, de lo que otros te cuentan o lo que escuchas de los mensajes del día domingo. Más bien conócelo tú de cerca. Lee la Biblia y cree en Él como lo hizo Moisés. Por la fe cruzaron el Mar Rojo.
Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad que hemos tenido de poder conversar de las cosas tuyas. Y te alabamos, Dios, por ser tan maravilloso con nosotros. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias porque somos tu pueblo. Gracias por cuidarnos. Gracias por ser nuestro Dios. Te alabamos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.